La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Pera Estupiñás Químicos, bioquímico, conduce en la 2, El Cazador de Cerebros. Pera, Javier, qué bien os veo, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal todo? Bien, la bien. verdad es que bien. O sea, habéis escuchado lo que hablábamos del envejecimiento con Juanjo, no sé si habéis tenido ocasión, era hace una hora y pico, ¿no? De la percepción de la edad, la diferencia entre la edad que tienes y la edad que la ley cree que tienes, ¿no? Sí. Cómo todo eso cambia y cómo va a cambiar, ¿eh? Sí, total. O sea, la percepción, bueno, lo habréis hablado ya, pero hay incluso disciplinas de psicología del envejecimiento, ¿no? Sí. Que analizan cómo uno se percibe a sí mismo y de lo de los 50 son los nuevos 60 o al revés y todo eso. Estábamos haciendo, de hecho, unos programas especiales el fin de semana que viene. Contaré de qué se trata, pero bueno, intentaré imaginar un poco el futuro dentro de 100 años. Y quienes más saben de esto, todos coinciden en una sola cosa, y es que viviremos seguro 120 años como mínimo. Que es nuestro límite como especie, sí. Una cosa es la esperanza media de vida, ¿no? Que ahora puede estar en unos 80 años. Los bebés que nacen ahora tienen ya una esperanza de vida de 100 años. Y otra cosa es el máximo de la especie, ¿no? Nunca, nadie que sepamos en la especie humana ha llegado más allá de los 122 o 124 años. Y el récord es una mujer francesa que es conocida, se llama Jeanne Calment, había conocido a Van Gogh y cuando murió su hijo llevaba 40 años muerto ya. Es una persona de 120 años. Claro. Es el máximo de la especie. Entonces, si todas las condiciones externas las podemos controlar bien y reparar los problemas fisiológicos que vayan surgiendo, pues viviremos 120 años. Pasar de esa edad es un problema completamente distinto. Claro, pero si hay estas terapias anti-envejecimiento que corrigen errores, que hacen la autofagia, que hacen un montón de... casi farmacológicamente revertir el envejecimiento, entonces sí que este límite biológico a lo mejor se podría superar. Esto es lo que plantea, son unos problemas demográficos, económicos... Y de salud pública que no te digo. Pero... Claro, y laborales, ¿no? Hay trabajo para toda esa gente. ¿Hasta qué edad? ¿Nos van a pagar una pensión, unas vacaciones pagadas de 60 años? A partir de los 65 hasta los 125. Esas cotizaciones van a ser horribles, ¿no? Eso puede ser horroroso. Tendrás que cotizar por 4 veces tu sueldo para poder pagar eso. Sí, y deberíamos estar abordando esta cuestión muy en serio ya. Y yo no veo que, aparte de en foros académicos, no veo que esté sobre la mesa. Es verdad. Oye, este es un tema para Pera, seguro. Parece ser, según un nuevo trabajo sobre la evolución, que los pulpos son los seres vivos que primero tuvieron cromosomas sexuales. Son similares a los humanos, el X, Y, 2X... El Z. ¿El Z? El Z, tal cual, ¿eh? Sí, bueno, en las aves y en algunos insectos y en algunos peces, los cromosomas sexuales son el Z y el W. No son el X. Si nos remontamos al principio, al origen del sexo, o sea, los primeros animales o seres se reproducían de manera asexual. Una estrella de mar se corta una pata y se clona y no tiene intercambio genético. Cuando nace el sexo es cuando hay gónadas, cuando los individuos que tienen duplicado su ADN, pues hacen células donde solo hay una cadena de ADN y se junta esa célula con la de otro individuo donde solo hay otra cadena de ADN y así fomentan la diversidad. Entonces, al principio no había el sexo, el género, digamos, el macho y hembra no estaba definido por cromosomas. Podía ser la temperatura, podían ser aspectos ambientales. De hecho, hay peces que cambian de sexo durante su vida en función de si hay más o hay menos. No está definido por los cromosomas. Y hay un momento donde sí aparecen unos cromosomas que deben llevar algo allí que en uno de los dos dice esto va a ser macho o esto va a ser hembra. O
como decíamos antes con Javier, la cantidad de esa molécula. Entonces, los primeros fueron estos Z y W, y después llegaron los X, Y de los mamíferos. Y lo que se ha visto en el trabajo de los pulpos, que no se sabía muy bien qué hacía que los pulpos unos fueran machos y otros fueran hembra, y vieron que tenían, cuando secuenciaron todo su genoma, que algunos tenían el cromosoma 17, lo tenían duplicado y coincidía que eran machos, y los que solo tenían una copia del cromosoma S17 eran hembras, y entonces vieron que hace 380 millones de años se supone que es cuando aparecieron estos primeros cromosomas sexuales, que son los que marcan la diferencia. Una cosa curiosa sobre la determinación sexual es que el disparador puede ser muy distinto. Por ejemplo, en nosotros las hembras son XX y el macho XY, como sabemos. En las aves es distinto, en los pulpos es la hembra quien tiene solo un cromosoma Z y el macho quien tiene 2. Y como decía Pera, hay peces en los que es la temperatura quien dispara la diferencia de sexo. Eso es muy variable. Pero lo que hay debajo de eso, río abajo de eso, los genes, las cascadas de genes controladas por esos disparadores que a veces son ambientales, a veces genéticos, lo que hay abajo es extraordinariamente conservado en toda la escala animal. Es una de las invariantes, de las muchas invariantes que hay en la lógica profunda de toda la vida animal. Nunca hay una sola variación. Puede haber variaciones, pero son secundarias, ¿no? Hay animales que se convierten en parásitos, se miniaturizan y pierden muchas funciones de las típicas que tenemos todas, pero es porque las han perdido. Sí. Las tuvieron en el pasado y las han perdido. La constancia, la invarianza de los sistemas de nuestra lógica de construcción de nuestro cuerpo son extraordinariamente estables. Claro, hay el ciclo de Krebs, hay aspectos cuando decimos no me voy tan lejos. No, pero me refiero que cuando decimos que somos 60% genéticos idénticos que un plátano. O sea, nuestro genoma es el 60% idéntico que un plátano. Es porque hay cosas básicas de las células del plátano que la evolución en lo que es importante no se lo juega. O sea, son las mismas. Lo que ya funciona. No arregle lo que ya funciona, ¿no? Claro, y en el tema de... Oye, podríamos abrir una subsección de ciencia que podríamos titular ¿qué necesidad había? Científicos editando genes para intentar modificar el color del queso Roquefort o el gorgonzola. Sí, es que los quesos azules... Científicos con tiempo libre, habría que decirlo. La verdad es que sí, porque ellos mismos reconocen que esto ha sido más un divertimento que otra cosa, aunque están intentando formas de comercializar quesos rojos, verdes, blancos, marrones. La cosa es que los quesos azules, ¿no? Sabemos que estas agujas que les meten, ¿no?, son hongos. De hecho, el hongo se llama Penicillium roqueforti. Pero aunque se llame así, los franceses se han apuntado al tanto, pero es el cabrales o el gorgonzola o el Stilton en británico, tienen también el Penicillium roqueforti. Entonces, hay 6 genes en el hongo que si inactivas uno o el otro, te empiezan a salir colores distintos, amarillo, verde, rojo, y el sabor no se altera mucho, de manera que bueno... Pero cambia el color de la parte verdosa, digamos. Sí. Vale. En vez de quesos azules serían quesos... ¿Qué ganamos con esto? Pues yo la verdad, a mí me gusta el Stilton, ¿eh? Me comería un Stilton... Un Valdeón, ¿no? También. Me comería un cabrales rojo. Claro, bueno, pero por costumbre, ¿no? Pero pero ¿por qué no? Bueno. Oye, cada cierto tiempo leemos titulares como descubierta una nueva proteína relacionada con la fuerza muscular o identificada una proteína implicada en la metástasis del cáncer. La última es de hace apenas unos días. Un equipo alemán ha descubierto una de las proteínas que nos permite sentir el tacto. Para poner el dato en contexto, hay que saber que solamente en 3 de las capas de nuestra piel hay más de 11.000 proteínas, y que la mayoría, además, tienen funciones que todavía están por descubrir. Y fíjate, hay gente, sin embargo, queriéndole cambiar el color a las vetas de Roquefort.
un primero de proteínas para saber por qué cuesta tanto identificarlas. Son las máquinas de nuestro cuerpo, las proteínas. O sea, los genes son los planos, pero porque cuando hablamos de proteínas parece que sean el músculo, pero eso es proteína estructural, pero todos los anticuerpos, las hormonas, las enzimas, todo lo que hace cosas importantes en nuestro organismo son proteínas y son muy grandes y muy complejas, y por eso ha sido hasta hace poco, y por eso vamos a hablar de esto ahora, ha sido uno de los grandes misterios de la biología, cómo el ADN forma estas proteínas, qué estructura tienen, cómo se puede inferir, porque la mayoría de fármacos son proteínas. Y un problema fundamental, que es que es muy fácil conocer la secuencia de una proteína, como la secuencia de un gen, ¿no? Esos son textos, ¿no? Pues igual que A, G, G, C, T, 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 eso es un gen. Pues una proteína es alanina, valina, triptófano, no sé qué. Es una secuencia. Pero inferir de esa secuencia lineal la forma tridimensional de la proteína es un problema monumental. Es un problema matemático monumental. Por su complejidad. Sí, las posibles combinaciones son horrorosas, y sin embargo la célula logra que el plegamiento de la proteína sea estable y constante. Estoy pensando, y no viene al caso, pero solamente por intentar aligerar un poco lo que estáis contando, que en Estados Unidos se ha puesto de moda en los restaurantes, cuando pides una ensalada, el camarero te dice ¿con proteína o sin proteína? Es la manera de preguntarte si quieres un poco de carne de pollo o queso. Me pregunto si te lo dicen a ti, Javier, con proteína. Claro, dirás, estás simplificando mucho, ¿no? Nunca pido ensalada, por eso no me lo preguntas. Tú vas directamente a la proteína, ¿no? Claro, un gallo a la plancha. Noelia Ferruz es bioquímica computacional, investiga en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, investiga cómo usar modelos de inteligencia artificial para diseñar proteínas. Noelia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Hola. Los modelos de lenguaje son del estilo ChatGPT, digamos, pero hablan como el idioma de las proteínas. Sí, correcto. O sea, ChatGPT al final pues es un modelo que aprende texto y es capaz de generar texto, y las proteínas, pues como comentabais ahora, al final también se pueden describir como texto. Es decir, que se pueden entrenar modelos que sean parecidos a ChatGPT, que en vez de hablar pues inglés o castellano, pues directamente hablan más proteínas. Habla proteínas. Proteínas, sí. Pero ¿cómo es, cuánto ocupa un texto de una proteína? Bueno, claro, cada proteína en sí pues son pocas letras, o sea, imagínate entre 250 como promedio hasta hay algunas de varios miles, pero cuando tienes muchas, que tenemos muchísimas, porque en cada célula hay millones, pues al final llegas a ficheros muy grandes que podrían pues ser similares a cómo se entrenaron las primeras versiones de ChatGPT, como Wikipedia. Sí, y con esto, bueno, Ele, porque tú haces algo que hace unos años parecía imposible. O sea, diseñar proteínas, o sea, si ya no teníamos idea de lo que decía Javier de cómo se plegaban, tú ahora puedes decir, no, es que para esta enfermedad o para captar CO2 del ambiente o para cualquier cosa, puedo diseñar una proteína que haga esto, ¿no? Esto es, o sea, es sorprendente, ¿no? Totalmente, o sea, ha sido una revolución porque, como dices, hace unos años pues no sabíamos ni teníamos una buena aproximación de cómo se pliegan en el espacio, y 5 años después pues ahora podemos, para bastantes aplicaciones, diseñar proteínas que hagan las funciones que queremos. Como decías, pues captar CO2 o que tengan una aplicación medicinal. O que se coman el petróleo, por ejemplo, ¿no? O que capten luz con eficacia, quizá. Que capten, sí. Y Noelia, lo que hacéis es diseñarlas desde cero, o sea, o es modificar algo que ya existe, o es directamente desde cero la nueva proteína. Nosotros diseñamos desde cero. Hay algunas personas que esto lo llamarían de novo, pero sí que pues hay bastantes grupos que también lo que han hecho tradicionalmente sería tomar como es tan difícil este problema, pues tomar una que ya existe y cambiarla un poco por allí y por allá para que, como un poco modificar sus propiedades. Pero si nosotros desde cero, un poco también como no solo por la parte aplicativa, sino pues por ver si se puede hacer, o sea, como es un problema aún más complicado, por ver si existe esta posibilidad. Y esto es una pregunta un poco rara, pero a lo mejor es una pregunta estúpida. Hablas del lenguaje de las proteínas y de la manera de que la máquina lo entienda, pero ¿cómo te relacionas tú con la máquina? ¿Con qué lenguaje? Claro, esto es, yo creo, el próximo paso. O sea, a día de hoy con estas máquinas no nos relacionamos con un lenguaje humano. Nosotros podemos decirle, quiero una enzima de este tipo, quiero una proteasa, pero se lo ponemos como, digamos, con una
etiqueta que codifique esa función. Es decir, no hablamos ni proteína ni esta máquina habla inglés o castellano. Entonces, claro, el próximo paso sería intentar tener agentes con los que sea posible interactuar con lenguaje humano y que ya generen directamente las secuencias, o sea, que sean bilingües. O sea, en plan, Siri, hazme una proteína que se coma el vertido del Exxon Valdez. Totalmente, sería así. Siri, hazme una proteína que depure el agua. Y te vas a tomar un café y a la vuelta ya la tienes. ¿Cuáles son, Noelia, las ideas más locas en las que puedes pensar si todo saliera bien y si todo esto avanzara de manera maravillosa? Bueno, si todo avanza súper bien, pues a ver, imagina que habría curas para muchos tipos de cánceres a través de anticuerpos. Se revolucionarían muchísimos procesos industriales con el diseño de enzimas que abaraten costes y además no son tóxicas. O sea, se producirían procesos industriales de manera más económica, más verde y más rápida. Y bueno, de ahí pues es que ya ni me cabe en la cabeza lo que podríamos hacer, porque cuando pensamos en todas las cosas que hacemos los seres humanos o los seres vivos en general, cualquier cosa que realizamos, fotosíntesis, respirar, comer, pues vienen tantas funciones a la cabeza que cada una de ellas se podría modificar. Había Noelia, un ejemplo de la resistencia a bacterias. O sea, es un problema creciente, ¿no? Las bacterias resistentes, que no hay antibióticos para atacarlas, ¿no? Y si tú sabes, que esto es lo bestia, o sea, si tú sabes la estructura de la membrana de esa bacteria, puedes hacer algo que de nuevo era imposible antes. Porque antes eso pues mira, a probar antibióticos, a ver si alguno ataca. Pero ahora dices, no. Si tuviera una proteína con esta estructura concreta, rompería la membrana y mataría a esta bacteria resistente. Esto, o sea, es que hay startups que se están construyendo solo para diseño de proteínas. No sé si tú estás involucrada con temas ya de empresas que están intentando llevar esto a cabo. Pues que no es solo ciencia básica, que está dando estos pasos hacia una nueva farmacología, ¿no? Totalmente, claro. O sea, hemos pasado de una ciencia que quizás hace 10 años era básica, de intentar entender el comportamiento de las proteínas, o sea, diseñarlas para entenderlas, y ahora estamos en un campo mucho más aplicado. O sea, como dices, ya hay empresas que o han adquirido startups de diseño de proteínas o que directamente han generado desde cero para diseñar proteínas. O sea, es un campo que está sufriendo una revolución muy grande y tiene una salida al mercado muy buena. Oye, sí, a nosotros nos contactan muchas empresas porque hay un interés muy grande. O sea, ya solo a nivel biomédico hablábamos pues de todas estas enfermedades que se podrían curar si tuviésemos una proteína que justo in situ, pues por ejemplo, hace target diana de un cáncer. Entonces, sí, hay muchísimo interés industrial, o sea, biomédico. Oye, una de las cosas que más nos ha chocado a todos de ChatGPT y de este tipo de modelos grandes de lenguaje, ¿no?, es sus aspectos emergentes, impredecibles, no sé si llamarlos creativos, ¿no? O sea, que no se limita. Tú le puedes decir a ChatGPT, resúmeme este libro, y te lo resume muy bien, pero eso no es tan sorprendente. Pero cuando encuentra una idea que a ti no se te había ocurrido, claro, es la cuestión, pese a que es la información que le alimenta son textos producidos por humanos, puede encontrar soluciones a problemas que nunca había encontrado antes, ¿no? ¿Hay un equivalente de esto en el uso de modelos de lenguaje para el diseño de proteínas? Sí que está habiendo varios estudios de emergencia en modelos de lenguaje de proteínas también, pero claro, esto de la emergencia es un poco controversial, porque al final pues un modelo de lenguaje es tienes un modelo de probabilidades en el que para cada token, que sería pues una palabra pequeñita o una letra, normalmente suelen ser trozos más pequeños de una palabra, le asignas una probabilidad de que después le siga otra. Entonces esto de la emergencia es un poco, sí, pues te sorprende el resultado, pero al final pues se está aplicando una probabilidad de un token detrás del otro. Sí. Con los proteínas está pasando igual. Sí que se ve como que puede que emerjan otras capacidades, es decir, aprendes directamente de las secuencias de proteínas y es capaz de ahí de predecir, por ejemplo, también la estructura. Pero también muchas personas dicen, claro, pero es que también en toda la secuencia de la proteína ya tenías codificada toda esta información. Claro. Hay una cosa muy curiosa, Noelia, no sé si sabes que esto va a pasar, pero creo que puede ser casi hasta divertido y muy revelador. Tú estuviste en este programa hace 10 años.
Claro, Sí, es verdad. Sí. 10 años en términos de inteligencia artificial Es una es eternidad. una barbaridad. Entonces, me gustaría que te escucharas hace 10 años y que tú misma juzgaras dónde estábamos y dónde estamos, ¿vale? Vale. Cuando inicias este proyecto, ¿cómo convences a tu jefe de que te compre una PlayStation? Es difícil. Es complicado. No, pero la idea ha evolucionado y ahora mismo en vez de PlayStation utilizamos tarjetas gráficas que son aún más poderosas que las PlayStation que se utilizaban en un inicio. Claro, y esto lo hacéis porque es mucho más potente que un ordenador convencional que podemos comprar en la tienda, ¿no? Exacto, y además se utilizan tarjetas gráficas que voluntarios de todo el mundo nos donan para que podamos hacer esas simulaciones directamente en su casa. Entonces no es que solo utilicemos una tarjeta gráfica, sino que son muchas tarjetas gráficas en todo el globo de manera paralela. Y eso da un poder Básicamente, computacional. Noelia, te dedicabas a desguazar PlayStations para conseguir poder computacional, ¿no? Así comenzó todo, sí. Así comenzó todo. Pero Hombre, a día solo- de hoy aún tendríamos más necesidad de tarjetas gráficas que entonces, porque en ese entonces hacíamos simulaciones. Pero las tarjetas gráficas Pero- eran porque tenían más poder que los ordenadores convencionales, ¿no? Sí, se puede, sí, para ciertos tipos de algoritmos son muy útiles, mucho más rápidas. Y bueno, seguimos para esto de para la revolución que está habiendo de inteligencia artificial. Bueno, pues ya habréis visto cómo está subiendo como la espuma Nvidia, o sea, cada vez hacen falta más tarjetas gráficas. Cuando las compras ahora tardan muchos meses en llegar, se está viendo un gran interés y son cada vez más necesitadas, o sea, para entrenar modelos como ChatGPT, pues muchas las Por eso necesitas. la empresa Nvidia, ¿no? Se ha convertido en creo, la segunda mayor del mundo, creo que superado a Apple, yo creo, ¿no? Sí, que es la que se dedica a la construcción de estas tarjetas Sí, gráficas. eso va como un cohete, de Nvidia. Fabrican chips. Pero esa Noelia de hace 10 años no imaginaba que la Noelia de ahora tendría los recursos que tiene, ¿eh, Noelia? No, ciertamente, bueno, yo no me imaginaba, pero nada. O sea, y en ese entonces sí, ha cambiado todo muchísimo y la verdad es que para bien. Y Sí, yo sin qué duda sé, o alguna. sea, si en 10 años ha avanzado tanto el campo, ¿tú te imaginas dentro de 10 años qué podría pasar? Cuando te volvamos a sacar en el programa. Yo es que a veces que sí, me gustaría, a veces pienso cómo estará todo dentro de 10 años, pero es que no creo ni que me entre en Bueno, la cabeza. Bueno, hay gente que habla que habrá un parón, pero... Sí, había un Eh, artículo ayer, no sé si viste en Nature, que hablaba del riesgo del diseño de proteínas por inteligencia artificial de creación de armas biológicas y que había una Sí. especie de listado de científicos firmando unas guías. No sé, es consciente de esto, imagino también. Sí. Sí, nos llegó como un email de uno de los grandes científicos de este campo, que se llama David Baker. Nos llegó un email para firmar este acuerdo. La verdad que me pilló de viaje y casi ni lo leí y no lo he firmado, pero yo quería firmar este acuerdo y ayer vi precisamente que había salido justo en Nature esta iniciativa. Han firmado pues muchísimos, sí, pues de gente de diseño de proteínas, pues muchísimos que conozco. Sí, pero los que fabrican los chips creo que no leen tampoco esos artículos. No, Esto es una cosa que hemos comentado entre varios, que OpenAI no está firmando esto tampoco, No, ni tampoco. Claro, porque se le ha ido la carpeta de spam seguramente. Que Sí. Noelia Ferruz es bioquímica computacional, investiga en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, investiga cómo usar modelos de inteligencia artificial para diseñar proteínas y hace 10 años estaba desmontando PlayStations para intentar conseguir ese poder computacional que ahora la ciencia ofrece. Noelia, hasta dentro de 10 años, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Rosada. Y Javier Pera, hasta luego, Hasta gracias. luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.